Relación con autoridades gubernamentales. Las empresas bien administradas son empresas que acatan las leyes, a efecto de mantener relaciones sólidas con las autoridades gubernamentales. Para esto, creo que las empresas, esto destaca que las empresas tienen que ser empresas que cumplan con sus principios. Esto destaca mucho la importancia de que las empresas están bien administradas y cumplan con las leyes. Algunos ejemplos de las acciones que demuestran una buena administración y cumplimiento legal incluyen el pago de impuestos, ya que las empresas deben cumplir con sus obligaciones fiscales y pagar todos los impuestos correspondientes. El cumplimiento de regulaciones. Las empresas deben acatar todas las reglamentaciones pertinentes a su actividad comercial. Esto puede incluir normas de seguridad, protección del medio ambiente, regulaciones laborales, entre otros aspectos específicos. Obtención de permisos y licencias. Las empresas deben obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones requeridos para llevar a cabo sus operaciones comerciales. Creo que esto de las regulaciones es sobre que los representantes de la empresa no deben realizar pagos o promesas de pago a funcionarios gubernamentales o políticos con el fin de obtener beneficios económicos o favores indebidos. Estos pagos son contrarios a los principios éticos de la empresa, incluso si la negativa a realizarlas puede tener consecuencias comerciales, como la pérdida de clientes. ¡Te toca! Ah, me toca a mí. Ok. Eh, Así a ti. Me toca a mí. Bueno, pasando de tema, vamos a hablar sobre el soborno en las empresas en sí. Eh, el soborno. Para prevenir este tipo de casos del soborno, más que todo se tiene que basar mucho en el ámbito laboral. O sea, podemos decir que en Panamá hay varios casos de soborno y corrupción dentro de las empresas, ya sea con un fin, ya sea mutuo o para una persona beneficiarla en sí, ya sea de subir de puesto, de posición o tener mejor salario, que el proyecto sea de él, mejor. O sea, es como decir, todo para beneficio propio. Algunos casos de soborno en Panamá, pues de empresas que podemos ver, puede ser el caso de Brecht o el caso de Financial Pacific o hasta los pinchazos telefónicos. Voy a explicar el Odebrecht, que el Odebrecht es uno de los más conocidos de Panamá. Es un caso del soborno de la empresa brasileña Odebrecht que haber pagado sobornos a funcionarios panameños para que no les hayan dicho que la sobreexplotación laboral se basaba mucho en esa empresa. Ya, en fin, podemos, tenemos varias medidas de prevención contra el soborno. Hay varias empresas que han hecho encuestas sobre el ámbito laboral y los sobornos en sí dentro del ambiente laboral. El que sigue. No, pues la extorsión. La extorsión es un delito en el que a través de la violencia o la intimidación se obliga a la víctima a realizar o a omitir acciones con fines de lucro para el delincuente. En esta existen dos tipos, la indirecta y la directa. En la directa, el delincuente presenta físicamente en el establecimiento, domicilio donde vaya a hacer la extorsión. Personalmente, es común que se identifique como integrante de una organización delictiva quien advierte que a cambio de no hacer daño con algún arma cortopunzante o ya sea de fuego, se va a hacer un pago. O la extorsión indirecta, que es a través de llamadas telefónicas, es la modalidad más común que surgió a finales del año 2000 cuando se amplió el acceso a la telefonía celular. Mediante llamadas o mensajes de texto, la delincuencia contacta a sus víctimas y les plantea situaciones de riesgo o peligro para la persona o su familia. En la mayoría de los casos, los delincuentes eh, eligen al azar sus víctimas utilizando directores telefónicos, datos personales o por redes sociales. Otro modo muy frecuentemente en línea es la sextorsión. Es un tipo de extorsión en línea en el que los delincuentes amenazan con divulgar imágenes o información íntima a menores que se les pague, a menores, a no ser que se les pague una suma de dinero o algún tipo de remuneramiento. ¿Terminaste? Contribuciones y actividades políticas. Dentro del marco legal y sin comprometer a la empresa, los representantes de la empresa tienen el derecho de participar en actividades políticas externas como contribuciones y actividades políticas individuales, siempre y cuando éstas no estén relacionadas con la empresa y no afecten a sus responsabilidades laborales.
Es importante que una empresa reconozca y respete el derecho de los representantes de una empresa a participar en actividades políticas externas, siempre y cuando se cumplan las leyes, siempre cuando se cumplan con las leyes y no interfieran con sus responsabilidades laborales y no estén relacionadas con la empresa. Estas actividades incluyen contribuciones individuales y diversas, acciones políticas como la militancia en partidos, la postulación a cargos políticos y el desempeño de funciones públicas. La empresa debe encontrar un punto de equilibrio entre el ejercicio de los derechos políticos de sus empleados y la protección de sus intereses organizacionales. Supongamos que tenemos una empresa llamada Tech Solutions. Tenemos entre ellos un empleado llamado Pedro, el cual es un apasionado de la política y decide apoyar a un político. Tech Solutions como empresa debe respetar el derecho de sus empleados que quieran participar en actividades políticas, pero no, los empleados también tienen que cumplir la política de la empresa que prohíbe que se relacione con cualquier partido político. Pedro puede realizar su donación, pero tiene que hacerlo respaldado de que lo está haciendo como un ciudadano de forma personal. En este ejemplo, se muestra cómo una empresa se puede reconocer y respetar el derecho de sus empleados a participar en las actividades políticas, siempre y cuando se realicen a título individual y no se relacionen directa o indirectamente con la empresa. La empresa establece los límites para garantizar las actividades políticas que no interfieran con los deberes y responsabilidades laborales de sus empleados, ni comprometan su reputación.